Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por su asistencia. Excelentísimo señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias. No es la primera vez que nos visita y es lógico. Es lógico porque a poco que se conozca la historia de las reales sociedades económicas de amigos del país, de lo que sea, pues se sabe que cuando surgen allá por Carlos III, una de sus preocupaciones exactamente era la reforma agraria y todo lo que tenía que ver con la agricultura, con el medio ambiente, con todas esas cosas que hoy vuelven a ocuparnos a todos, ¿no? Precisamente esta económica, cuando se funda, hay un problema de reparto de tierras, de propiedad de las aguas, y en todos esos momentos la económica, heredera de la tertulia de Nava, pues tiene su papel. Comentaba antes que todos los años hemos dedicado algo a las aguas, y si no a las aguas, a la ganadería, a la agricultura, al autoabastecimiento. Todos esos temas nos han acompañado y el otro día adquirimos el compromiso de que todos los años teníamos que hablar de las aguas porque es un problema que preocupa mucho a toda la sociedad canaria. Por eso, señor consejero, vamos a seguir contando con su consejería. Le agradecemos mucho que cada vez que hemos llamado a su consejería hemos encontrado respuestas, nos apoyan en los temas que damos y esperemos que siga así. Muchas gracias de nuevo y tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, a la Real Sociedad Económica Amigos del País y en su nombre, su presidente José Carlos Alberto, por la invitación. Pero no solo por la invitación que hacen a esta consejería y a este consejero en particular, sino también a todo el equipo. Y bueno, yo creo que por la información, la formación, la tertulia y el debate que generan en una sociedad como la Canaria, siempre importante, siempre de actualidad, y yo creo que eso también es de agradecer, ¿no? Que también en estos ámbitos pues creemos estos espacios de encuentro, de diálogo, de debate, de información y de participación, que yo creo que son muy positivos en la sociedad que vivimos hoy, en la relación que tenemos que tener no solo las administraciones públicas, sino en las administraciones privadas, etcétera, con la propia sociedad. Así que agradecerles a ustedes también esa labor que hacen y, como no, orgulloso de estar aquí con todos ustedes y intentar explicar algo o hablar de algo que yo creo que es una base fundamental del mundo, pero sin duda de Canarias, ¿no? Yo siempre que he hablado del agua, yo en Canarias, en el archipiélago, 8 islas ya habitadas, siempre he dicho que tenemos que tener 3 fundamentos bases. La economía mundial y global, aunque parezca que no nos afecta diariamente en la vida cotidiana, perdona. Incluso las crisis mundiales nos afectan, la hemos visto recientemente en los pasados años, y deberíamos generar en todo el mundo, pero más en un sistema como islas, de 3 fundamentos básicos. Yo siempre lo he dicho: la soberanía energética, fundamental para no depender de lo exterior, y más si son energías renovables, limpias, que cuiden el medio ambiente, que cuiden nuestro entorno, nuestro mundo, que al final lo estamos viendo, el cambio climático, son los excesos que el hombre ha hecho en el mundo, pues nos están derivando a una mala política ambiental. Después la soberanía alimentaria, lo que comemos diariamente. Tenemos que alimentarnos, mínimo 3 veces al día, tenemos que alimentarnos, y también tenemos que ser soberanos en la alimentación, soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque si no dependemos de los mercados exteriores, de las crisis mundiales, dependemos de los aeropuertos, sistemas insulares, y eso es delicado. Y la otra, que no menos importante, no sé en cuál poner en primer lugar, es el agua. Evidentemente que los recursos hídricos para cualquier sociedad es importante, y si hablamos de sistemas insulares, pues mucho más importante de tener autoabastecimiento hídrico en cada una de las islas. La gestión del agua en Canarias es singular, creo que todos ustedes lo conocen, como su propio estatus, ¿no? Geográfico y administrativo. Es singular las dos cosas. La historia en sí mismo del agua respecto al acceso a este recurso está jalonada en auténticos actos heroicos que podemos enumerar en el pasado, ¿no? Protagonizado en este caso por un pueblo que ha dependido del agua históricamente para desarrollarse, y va a depender del agua para desarrollarse social y económicamente. Este pueblo de Canarias ha vivido la inmigración desde el punto de vista de agua, de la falta de agua, la escasez de alimentos por la falta de agua, las grandes sequías que hemos vivido y que no teníamos recursos como los podemos tener ahora, y eso ha derivado a cambios de modelos sociales, económicos en nuestra sociedad.
símbolos, y perdona que nombre 3 o 4, que me parece fundamentales, símbolos como el Garo en la Isla de Hierro, dependientes del agua, los cabuqueros que desde La Palma exportaron y enseñaron a otros su forma de extraerla, fundamentales, municipios como Firgas, en Las Palmas de Gran Canaria, o como La Laguna, con el municipio donde estamos, ¿no? Donde la cultura del agua forma parte de la propia identidad de este municipio. Se trata de un elemento que ha sido clave en el pasado del archipiélago y sin duda lo será en el futuro. La existencia canaria de 7 cuencas hidrográficas diferentes, que las competencias recaen y asumen por ley en los cabildos, se suma a una obligada relación en los sectores público-privado y de la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua, que transformó su concepción cuando entra en el 2002, la Directiva Marco del Agua, no solo desde un punto de vista estrictamente económico, sino le da unos valores mucho más importantes, que son unos valores ambientales, sociales y de garantizar un suministro público, tanto al consumo humano como a la parte agrícola y ganadera. Así pues, en 2015, este gobierno, y hablando de la ponencia, nos encontrábamos en una situación complicada, puesto que al final del 2016 tenían que estar terminados los segundos ciclos de la planificación hidrológica de Canarias y no estaba ninguno. En 2016, en diciembre de 2016, no había ninguno de los 7 cuencas había finalizado. Se empieza a trabajar en todas las administraciones públicas, el Gobierno de Canarias, los cabildos, junto con los ayuntamientos, para, en 2 términos, primero, poder diseñar a través de la Dirección General de Agua, de los cabildos, de los ayuntamientos y el propio Gobierno de España, diseñar 2 actuaciones. La primera, administrativa. Teníamos que, de alguna manera, consolidar esos documentos, esos segundos ciclos de planificación hidrográfica de Canarias, consolidar esos documentos, terminarlos, y por otro lado, poder planificar las grandes infraestructuras y las pequeñas que necesitaba Canarias en los próximos años, a medio y largo plazo, para cumplir con la normativa marco del agua. Planificar no fue fácil, se puede decir. Tuvimos que asumir las competencias, como ustedes saben. Teníamos una sanción europea, al final del 2016, nos sanciona Europa, nos advierte, y a principios de 2017 empieza la suspensión de pagos intermedios de los fondos europeos, que desgraciadamente afectaban directamente a Canarias, no solo a las inversiones de agua, sino a inversiones de otro tipo. No solo hablamos de inversiones de obras hidráulicas, desalación, depuración, reutilización, sino hablamos de inversiones de regadío, etcétera, inversiones de los fondos europeos que al final estaban valoradas, en este caso, en más de 450 millones de euros en la suspensión de pagos intermedios. Asumimos las competencias que tienen los cabildos en ese artículo 11.2, una asunción de competencias temporal para poder realizar los planes hidrológicos de segundo ciclo. Así lo hicimos y en 18 meses los aprobamos y los entregamos a Europa. Ya hoy yo creo que podemos respirar un poco más tranquilos, porque esos documentos son fruto del diálogo, de la coordinación de todas las administraciones públicas, lo tengo que decir, de los ayuntamientos, de los cabildos, del propio Gobierno de Canarias y del propio Gobierno de España. Y hoy en día esos esfuerzos acaba de suponer que la propia Comisión Europea ha decidido retirar el expediente abierto por este motivo y eximir así a Canarias de la posición de sanción en forma de retirada de fondos europeos. Con lo cual, yo creo que son una muy buena noticia para Canarias, que nos retiren esa suspensión de pagos intermedios. Y mejor, no solo nos pusimos a trabajar en el segundo ciclo, sino que a la vez nos pusimos a trabajar también en el tercer ciclo. Si antes les decía que en 2016, en diciembre, teníamos que tener finalizados los documentos, evidentemente en 2017 teníamos que haber iniciado ese tercer ciclo, que no pudimos hacerlo, que Europa marca hasta el 2022 y que hoy les puedo decir que las 7 cuencas canarias y las 7 islas estamos por primera vez desde que inicia la normativa marco del agua, por primera vez estamos en igualdad de condiciones con los documentos iniciales ya todos aprobados y publicados, y yo creo que ha sido una de las cosas también que Europa ha dicho, bueno, por lo menos estamos avanzados en ese tercer ciclo. Hay que recordar también, y me gustaría recordarlo, que esto empieza porque a partir del 2002 la normativa marco del agua marca, como dije, un carácter ambiental en el agua importantísimo. No podíamos seguir contaminando nuestro subsuelo y tampoco vertiendo al mar en toda Europa, y eso era fundamental. Pero en Canarias había una indeterminación de competencias. No sabían quién tenía que tener las competencias, y la sentencia europea del 2009
alerta, en este caso, y se modifica la ley de agua que se aprueba en el 10 de 2010 y esa ley de agua empieza a marcar un poco el hito y a partir de ahí empezamos. No, tanto Canarias como el Estado, tengo que decirlo, hemos luchado siempre porque entendíamos que cumplíamos la condición ex ante, y aquella condición para que Europa no nos sancionara y nos permitiera irnos del plazo global de toda Europa más allá del 2016, porque todos los países empezaron en el 2003 aproximadamente y nosotros empezamos a partir del 2010. Y eso ha hecho también que el retraso sea importante. Junto con esto, que puede ser la parte más administrativa, hicimos lo que es una parte de coordinación de planificar. Hemos hecho una planificación con todas las islas a 12 años vista, un protocolo que yo creo que lo están viendo en la pantalla, un protocolo de actuación en todas las islas coordinado con todos los consejos insulares, a lo cual evidentemente hay personas aquí pertenecientes a los consejos, ahí tengo que agradecer, donde deriva la competencia de los próximos 12 años de inversiones en Canarias. Inversiones de 170 proyectos en toda Canarias, más de 915 millones de euros de esas inversiones. El protocolo se firmó el 4 de diciembre del 2018, que yo creo que es la hoja de ruta base y básica para que Canarias en esos próximos 12 años podamos ver realizado, yo creo que un anhelo importante, pero también una conciencia que yo creo que la parte política y administrativa la hemos tenido que asumir porque la sociedad así nos pedía. Y digo ese carácter ambiental, y lo digo porque ese carácter ambiental es el pilar angular para que entendamos que, en este caso, todo el ciclo integral del agua, desde su extracción, pozos, galerías o desalación, su reutilización, que es fundamental, el saneamiento, no vertir ni al subsuelo ni al mar, sino reutilizar el 100%, es fundamental. Por eso, tanto el primer convenio, ese protocolo de 2 años tiene 3 convenios, de 4 años cada uno. El protocolo en su conjunto, el 60 y poco % es exclusivamente saneamiento y depuración, pero el primer convenio, el 80%, que hemos planificado, el 80% depuración, saneamiento y reutilización. Y esa palabra para nosotros es la más importante. Tenemos 2 ejemplos claros, el de Valleguerra, una depuradora con terciario de las más modernas que existe en Europa, con el 100% reutilizable para el sector agrícola. No sé si está preparada para 150 y pico agricultores, 200, ahora mismo ya hay 54 explotaciones agrarias conectadas a esa depuradora, o la depuradora de Arona, que hemos ya terminado y está en su fase de prueba, que es la más grande de Canarias, con ese terciario que va a inyectar a la red una cantidad de metros cúbicos de agua para el riego importantísima. Con lo cual, entendiendo que el ciclo integral del agua es importantísimo en todas las sociedades, pero más importante en Canarias, tenemos que de alguna manera combinar ese ciclo de agua. Hay islas, yo creo que lo bonito de Canarias, y lo digo así, lo bonito de Canarias es las diferencias que existen en cada una de las islas, en todos los sentidos, y una de las diferencias es el agua. Tenemos islas como La Palma, que ahora mismo es la única isla que no tiene ninguna desaladora de extracción para el abasto, porque de sus pozos y galerías, afortunadamente, abastece no solo el consumo humano, sino el sector primario también. Y tenemos islas como la Soto de Fuerteventura, ahora en Canarias, pero no la Soto de Fuerteventura, que evidentemente el 95 o 99% de las aguas vienen de sistemas de desalación, depuración o reutilización. Pero esos sistemas combinados son los que van a permitir a Canarias en su futuro ser completamente autoabastecibles hídricamente en toda una de las islas. Como dije antes, se trata de reflejar diferentes objetivos. Unos objetivos, los que hemos intentado diseñar el Gobierno de Canarias, que tienen que ver con cumplir los objetivos medioambientales marcados por la Unión Europea y el Gobierno de Canarias, que a nosotros son fundamentales. Garantizar el abastecimiento de agua a la población de las islas, no solo los que vivimos, sino también los turistas que nos vienen. Garantizar unos recursos hídricos de primera calidad para el sector primario, utilizando la reutilización. Se trata, en este caso, de un gran mapa que hemos diseñado, como dije antes, para los próximos 12 años, donde entendemos que son asumibles y son viables. Lo hemos hecho desde la seriedad de lo que es asumible y lo que es viable en los próximos años para Canarias, pero desde el respeto que tenemos que tener a una tierra que es limitada, la nuestra, la insular, y que tenemos que entender que esas limitaciones nos tienen que servir para sacar provecho, dentro del respeto ambiental que tenemos que tener por el conjunto de Canarias. Con lo cual yo creo que
tengo que dar las gracias, de verdad, al trabajo que han hecho todos los equipos, desde los funcionarios de la Dirección General de Agua, desde los cabildos, los consejos insulares, pero también tengo que hacer una autocrítica, y la hago, no a esos trabajadores, sino a la parte pública y a la sociedad, que a veces hay una parte que no se ve, que no veíamos y que estaba enterrada, que era la depuración, que era el saneamiento, y que a veces eso que no se ve no se pone en valor. Eso que enterramos, que recogemos, que reutilizamos, no se pone en valor. Y yo creo que, afortunadamente, la sociedad nos ha hecho entender a todos, a las administraciones públicas, que es fundamental y que la inversión económica se tiene que hacer porque va a ser la garantía de futuro para Canarias, ¿no? Y esa crítica, es verdad que igual llegamos un poco tarde a algunas cosas, pero no tarde para prepararnos para el futuro que nos viene. Creo que ahora mismo, como dije antes, estamos en igualdad de condiciones con el tercer ciclo que el resto de Europa. Yo creo que eso es una ventaja importantísima. Bueno, y lo que tenemos que trabajar, evidentemente, la propia sociedad, concienciándose de lo importante que es, y las administraciones públicas en su conjunto, desde los ayuntamientos que tienen sus competencias, evidentemente, hasta los cabildos insulares, el gobierno de Canarias, el Estado y Europa, conjuntamente para conseguir que nosotros hemos marcado 12 años, de aquí a 2 años vistas, Canarias no vierta a su suelo ni una gota de agua ni al mar, todo se reutilice y seamos garantes del suministro de agua para la población y para el sector primario. Ahora yo termino, si me gustaría, que creo que la parte más importante es que puedan hacer preguntas directamente de lo que entiendan o comprendan. Muchas gracias. Pues como es norma de la casa, se abre el turno de preguntas. Micro, Moisés. Sí. Bueno, buenas tardes al director de la Económica y al consejero. Mi pregunta, yo en su día, nosotros, bueno, soy... Sí. Mi pregunta, a ver, ahora se oye, sí. Mi pregunta va dirigida con respecto a una zona aquí en Tenerife, que es la comarca nordeste. En su día, cuando presentaron los planes hidrológicos, hicimos varias alegaciones, porque bueno, es verdad que está bien definido el documento, ¿no? Diagnosticando problemáticas y zonas específicas, etcétera, ¿no? Identificando una serie de factores. Me extrañó mucho que una comarca tan importante como la nordeste no estuviese lo suficientemente, bueno, lo suficientemente no estaba para nada explicada, salvo Valleguerra. Es decir, si cortamos la comarca nordeste por lo que puede ser la variante de Tejina, de la variante de Tejina hacia Valleguerra, Tejina-Valleguerra sí está contemplada, de hecho, por ejemplo, la desalación, la planta desaladora, pero de la variante de Tejina hacia abajo, es decir, parte de Tejina, Bajamar y La Punta, para nada estaba reseñada en los planes hidrológicos. Nosotros, con respecto a eso, hicimos varias alegaciones, tanto a los planes hidrológicos, ¿no?, al Gobierno de Canarias, como a los cabildos, y bueno, no ha quedado, pero es curioso porque, por ejemplo, a nivel, yo hablo insular, no de otras islas, pues la red de Valtén asegura el suministro, como sabes, a toda la isla, ¿no? Menos precisamente a esa comarca, donde no hay suministro agrícola posible y somos deficitarios en agua. Es una comarca de relativa importancia económica, si sabe, ¿no?, si la conoce, ¿no? Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo preocupados con esto. La única manera de llevar agua para el riego agrícola a toda esa comarca, aparte de Tejina, Bajamar y la Punta del Hidalgo, es a través de una infraestructura deficitaria de hace 60, 70 años, de canales abiertos y de Uralita, en fin, y que encima ya ha quedado en desuso la primera parte, que es de Tejina a Bajamar, por una serie de sifones, porque es una orografía muy difícil y que soportan unos pocos agricultores para poderle dar abasto a toda esa importante comarca, donde hay muchas hectáreas o fanegadas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que nosotros, una serie de agricultores de la comarca, pues intentamos, ¿no?, darle conocimiento a esta problemática, extrañándonos que los propios técnicos no fuesen conscientes de esto. Y la segunda sorpresa es que no solo le hemos dado esa información, sino que han hecho caso omiso de la misma. Entonces, la zona sigue en esta, digamos, en este peligro, ¿no?, bueno, cada vez las aguas subterráneas son más deficitarias, hay una necesidad de regadío.
Hay algunos terrenos balutos que incluso algún agricultor ha intentado poner en valor, pero no hay agua en la zona. Entonces, bueno, a mí me gustaría que por parte de las administraciones, Gobierno de Canarias o Consejo Insular de Agua, pues, en fin, le tomase interés a este tema porque, insisto, la agricultura en la Punta Lidia, Bajamar y parte de Tejina, pues corre riesgo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar dar de respuesta, aunque a lo que has planteado. Es verdad que en la agricultura general en Canarias, yo les digo que nosotros tenemos unas 50.000 hectáreas cultivadas en Canarias y podemos llegar, en el mapa, por primera vez hemos hecho un mapa de Canarias que está protegido por ley, en la ley del suelo, con casi 140.000 hectáreas. Es decir, tenemos 70 y pico mil hectáreas ahora mismo en Canarias que no están cultivadas, pero que son potencialmente recuperables. Y el problema que hemos detectado cuando hemos hecho ese mapa de cultivo, tú lo acabas de decir, la mayoría de ellas no se recuperan porque evidentemente falta el suministro de agua, porque estamos viendo el clima como está. Evidentemente una agricultura profesional, que es la que tenemos que derivar, si empresarios agrícolas, como me gusta llamarlos a mí, no pueden depender de la climatología para sustentar una explotación, porque al final no dependes de ti mismo. Y en eso tienes razón, en la parte que nos falta llegar a esa parte. Es verdad que hemos aumentado hasta 72% de las tierras ahora mismo solicitadas con río en Canarias. En la parte nordeste es verdad que en el plan hidrológico, en vale de segundo ciclo, el que nosotros hicimos conjuntamente con los cabildos, teníamos un problema. Y el problema es la temporalidad. Me explico. Empezamos cuando ya se había acabado el plazo. Se había acabado el plazo por parte de Europa. Entonces, al final, para poder cumplir con Europa y no sancionarnos, el problema que fue es que muchos de los planes o de las alegaciones, no sé exactamente las alegaciones que hicieron ustedes, por qué razón no fueron admitidas, en este caso en la publicación del segundo ciclo. No lo sé exactamente por qué, pero sí es verdad que la temporalidad que teníamos para cumplir con Europa, porque nos reunimos en 2017 con los 3 comisarios europeos, la DG Agri, la DG Medio Ambiente y la DG Regio, los 3 comisarios, con Corina Creto, que era la comisaria de la DG Regio, a la cabeza, nos mandaron una temporalidad. Nos dieron hasta septiembre del 2018 y después nos ampliaron un poco el plazo porque la temporalidad es, en sí misma de los plazos que teníamos que dar, exposición pública, etcétera, etcétera, no llegamos. Para hacer en este caso la declaración ambiental de manera ordinaria, que era la que a nosotros más nos preocupaba, la declaración ambiental de manera ordinaria teníamos unos plazos. Pero para cumplir los plazos con Europa, es verdad que el documento no se pudo, no sé, te repito que no sé si es el caso concreto, no se pudo tramitar de la manera más amplia posible, o recogiendo todas las alegaciones posibles, porque teníamos una directriz europea con una temporalidad que si no cumplíamos. Pero sí es verdad que están abiertos ahora mismo otra vez el tercer ciclo, que se acaba en el 2022, estamos en el 2019, y está abierto ese tercer ciclo. Entiendo que se acaba en el 2022, ¿no, Enrique? ¿Es el 2022? Yo creo que sí, en 2022. Este sigue en 2022 y ahora está abierto otra vez la posibilidad de incorporar. Sí es verdad que en las inyección de obras que hemos hecho para 12 años, ¿no? Tenemos ya, yo las estaba mirando aquí, hay algunas en el nordeste de Tenerife, en la parte nordeste de Tenerife, pero lo que sí hemos hecho es dejar ese primer convenio, que estos próximos 4 años, hasta el 2022, y dejar abierto la posibilidad del 2022 con las nuevas incorporaciones de las infraestructuras hidráulicas que se introduzcan en el tercer ciclo para poder hacerlas. Con lo cual, es una comarca muy importante, sin lugar a dudas. Y es verdad que a lo mejor ha quedado. No sé responderte más allá de eso porque no podría decirte las alegaciones de todas las que se han presentado porque se han rechazado o porque no se han incluido en el documento del segundo ciclo. Bueno, gracias por la respuesta. Sí, bueno, efectivamente ha pasado. Me doy por respondido, pero sí insisto que me gustaría que fuesen conscientes de la problemática de esa zona, porque esta es la única zona aislada, insisto, aislada de la isla, que tiene mucha importancia agrícola y que no tiene posibilidad de conducción y abasto de agua para el riego agrícola. O sea, es así. O sea, en cualquier otra comarca hay necesidad de riego y Valten le pone a cualquier señor pues sus pipas de agua para la agricultura. En esta comarca no podemos, incluso no podemos aprovecharnos
de la desaladora de Valleguerra, precisamente porque hay esta desconexión. Y estamos ahí en precario, o sea, como uno de los pozos que alimenta la zona, que va a menos, la de hectáreas y fanegadas de toda esa zona van a dejar de poder ser explotadas y ahí entonces empezarán los políticos a preocuparse, pero esto cómo ha pasado y tal, ¿no? Entonces, por favor, en su cargo le digo que además hable con los responsables insulares que no han mostrado ningún interés en el tema, lo digo desde aquí. Hablo del consejero de Agricultura del Cabildo y, hombre, insisto, es una problemática, se deberían de reunir con los agricultores de la comarca, atender esas solicitudes que hacemos y garantizar el suministro en esa zona. Es que es importantísimo, insisto. Venga, gracias. Cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición, consejero. Yo quería preguntarle por el agua costera, que no ha comentado nada, por el agua del litoral, el primer agua de las playas, que está dentro, me imagino, también del plan de aguas o algo deben de tener al respecto. Y también en el agua de regeneración, que efectivamente es un avance importante, y las depuradoras de membrana, etcétera, para la agricultura. Pero para el consumo humano el agua tiene en general muchísima cal, tiene una serie de problemáticas y si tienen previsto en estas obras la posibilidad de poder de alguna forma limpiar, si me permite la expresión, las aguas para que vuelvan a poder ser consumidas por los humanos, que básicamente en casi todas las zonas de casi todas las islas estamos recurriendo al agua embotellada por una cuestión de calidad del agua. Es cierto que es potable, eso es correcto, cocinamos, nos duchamos, etcétera, pero para lo que es el abastecimiento de hídrico, de beber, estamos utilizando las otras y quería saber si también tienen previsto en las obras este tema. Muchas gracias. ¿Su nombre era? Fernando. Bueno, yo creo que es importante lo que acabas de decir y está contemplado lo de las aguas costeras, que acabas de decir, yo creo que es muy importante, ¿no? Y los tenemos contemplados. Es muy importante porque es verdad que no están a lo mejor suficientemente contempladas, pero sí que están contempladas en la planificación hidrográfica, con lo cual esas están. Y la otra, que deriva la siguiente pregunta, es verdad que la calidad del agua intentamos mejorarla, sin ninguna duda. Yo creo que los nuevos sistemas están mejorando la calidad del agua. Es verdad que tenemos dos tipos de extracción, pozos y galerías por un lado, desalación por otro para el consumo humano. La reutilización ahora mismo, la reutilización en terciario solo va a los sistemas agrícolas, en este caso. Y entonces, es verdad que la de pozos y galerías, en este caso, muchas de ellas no son las que estamos consumiendo. Sí es verdad que las utilizamos para lo que te acabo de decir. Y sí están contemplados sistemas de mejoras de la calidad del agua. Sí está contemplado en la planificación y en las propias inversiones la mejora de la calidad de agua, incluso conjunta, ¿no? Está planteado la conjunta, no solo la de pozos y galerías, llevarla por un lado y la desalación para otra, sino hacer una conjunción de las dos para mejorar la calidad del agua y a través de ahí, de la calidad del agua, poder suministrar al abasto humano. Está contemplado en la planificación que tenemos y las obras de inversión. Sí, bueno, yo creo que más que lo que voy a decir tiene que ver con lo que planteaba González de Mesa hace un momento. No olvidemos que la isla de Tenerife en unos años ha pasado de más de 200 hectómetros cúbicos de producción de agua de galerías a menos del 50%. Es decir, menos de más de 6.000 litros por segundo a menos de 3.000. Y eso, en ese mismo tiempo, hemos más que doblado el consumo urbano. Por lo tanto, estamos hablando de un recurso escaso y de un recurso que en estos momentos las galerías siguen perdiendo caudal, una porque sobreexplotación y otra porque la sequía nos obliga también. Y está luego Valtén, que tiene más de 10.000 contadores, o de 10.000 agricultores mirando para Valtén, pero Valtén no tiene agua. Valtén está limitado por lo que ofrece la naturaleza del agua en Tenerife. Por lo tanto, yo creo que es bueno que el sector agrario se manifieste y luche por tener más agua para la agricultura,
Pero aquí, para tener más agua para la agricultura, lo que parece que tenemos en estos momentos es la reutilización de más de 100 hectómetros cúbicos de aguas negras que tenemos que reutilizar. Y esta isla fue pionera hace unos años en reutilizar aguas negras. Hoy, las aguas urbanas. Hoy, Murcia o Valencia o el Levante peninsular nos ha superado y nosotros hemos bajado en ese trabajo que se hizo cuando la tubería de fundición de Santa Cruz Laguna llegó a las Galletas y fue esta isla pionera en ese tema. Por lo tanto, tenemos que ver de qué manera se reutiliza más agua y empezamos a ver que la reutilización no es un tema para alejarnos. Cuando uno se lava los dientes o lava un biberón en Rotterdam o en tantos otros sitios y ve qué aguas van por el Rin o qué aguas van por el Escalda, estamos viendo cómo en todo el mundo se está cada día más reutilizando, con antibióticos y sin antibióticos, con subproductos industriales, se está reutilizando las aguas. Por lo tanto, en Canarias tenemos que hablar cada día más de la reutilización de las aguas negras. La instalación que va hoy para las Galletas, no sé si está al 100%, parece que está cerca del 100%. Por eso es bueno el planteamiento que ha hecho el consejero sobre la ADG Arona, pero se está reutilizando todavía de manera muy limitada en esta isla las aguas negras. Es en ese sentido en el que quería hablar, no por no valorar, y claro que tenemos que valorar el que llegue una instalación de aguas depuradas y no depuradas hasta la punta del Hidalgo. Pero es parte de esa cultura que tiene que cambiar y que tenemos que cambiar todos en cuanto a la cultura del agua y de la reutilización y de la red de distribución de estas aguas. Perdón. Sí, yo creo que, señor Vladimiro, que antes cuando le dije que el primer convenio, el 80%, porque así lo entendemos, el 80% va de depuración, saneamiento y reutilizaciones, y el 80% lo fundamental ahora es la depuración y saneamiento, creo que es fundamental el saneamiento en todos los municipios, la depuración y la reutilización. Si el 80% del primer convenio, estamos hablando de 315 millones de euros aproximadamente, el primer convenio, va a este tipo, porque en Canarias tenemos que utilizar la reutilización por dos puntos de vista. El primero nos marcaba la directriz europea, que es medioambiental. Yo creo que ese es fundamental. Y el segundo es el fundamental, el utilizar estas aguas, porque son completamente utilizables, son aguas perfectamente utilizables para el sistema agrícola y evidentemente lo que hace es que tengamos menos presión en las galerías y en los pozos. También es verdad que nosotros, este primer convenio es el primer convenio que tiene una parte agrícola. Si el convenio de hidráulicas tiene una parte fundamental agrícola. Hasta ahora los convenios eran más de tipo de abasto humano, aunque la ley lo dice, evidentemente, siempre prevalece el abasto a la población y después a la agricultura. Es normal, pero sí es verdad que este primer convenio que tiene inversiones exclusivamente dedicadas a la agricultura, exclusivamente a la agricultura, el convenio de obras hidráulicas, y otras que son complementarias a la agricultura. Pero sí es verdad que esto lo que hará es que tengamos menos presión. Vladimir, tú lo has explicado, en Tenerife nadie se escapa que la presión que se está haciendo sobre las galerías está haciendo que perdamos caudal, y eso es muy peligroso. Por eso entendemos que la combinación del ciclo integral del agua es lo que puede garantizar en Canarias, en su conjunto, al autoabastecimiento de agua para la población y para la agricultura. Y también el concepto de futuro de la propia ley, ¿no? La propia ley del 2010, de noviembre de 2010, de Aguas de Canarias, en la que ahora mismo nos regimos, el concepto de lo que nos acaba de pasar. Yo antes les decía, cuando Europa sanciona, nosotros le podemos explicar administrativamente cómo funciona Canarias, que tenemos los ayuntamientos, que tenemos los sistemas insulares, los cabildos, la comunidad autónoma, el Estado. No entienden esa administración, tampoco les preocupa. La normativa marco del agua es clara y, en este caso, las competencias del agua, yo creo que teníamos que, de alguna manera, redactarlas en la ley, modificando la ley, porque creo que se ha demostrado que la coordinación del Gobierno con los cabildos en este segundo siglo ha funcionado positivamente. Cada una tiene su singularidad, pero tenemos que tener un marco de coordinación donde todas las administraciones asuman sus competencias también, y dentro de la asumición de sus competencias podemos ir más lejos, porque la subsidiariedad que se hace de los cabildos a los ayuntamientos, del Gobierno a los cabildos, y así sucesivamente, evidentemente lo que estamos perdiendo es capacidad, digamos, administrativa de avanzar en lo que es el ciclo integral del agua. Y eso también es una reflexión que dejo ahí, que podremos estar de acuerdo o no, pero sí creo que hay que hacerla
para mejorar. Gracias, consejero. Creo que es una gran noticia lo de los planes hidrológicos y Bruselas. Hay mucha gente, aparte de las administraciones, que han trabajado mucho en los planes y han involucrado a una parte importante de la sociedad. He seguido relativamente de cerca la elaboración del plan hidrológico de Tenerife, la cantidad de mesas sectoriales que han hecho y todo el que ha querido ha podido participar, es decir, que estamos todos de enhorabuena. Coincido también contigo, consejero, en que el desarrollo de las zonas áridas de nuestro archipiélago, fundamentalmente Lanzarote y Fuerteventura, pasan obligatoriamente por el uso de las aguas regeneradas. Pero un uso adecuado en cuanto a calidad y manejo. Es un tema, como sabes, que me preocupa mucho. Eso está muy regulado, es decir, que hay un Real Decreto que es traspuesto de una transposición de directiva comunitaria, creo que recordar que es 620/2007, que dice claramente qué condiciones tienen que tener estas aguas regeneradas para su uso en agricultura y dependiendo del tipo de agricultura, una calidad u otro. En general, la parte de las características microbiológicas se cumple bastante bien. Lo digo en general porque hasta hace un par de años teníamos algún problema en alguna isla, pero bueno, en este momento se puede decir que la parte microbiológica está superada y no hay problemas de ese tipo, una cosa muy puntual. Pero no tanto en la parte de las características químicas. Todavía hay aguas regeneradas que se están utilizando que tienen concentraciones muy altas de sales. Se están utilizando para la agricultura y a corto plazo, evidentemente, está mejorando la rentabilidad y la producción. Es evidente, de hacer cultivo en secano, hacerlo en regadío, aunque sea con estas aguas, la diferencia es brutal. Lo que pasa que si no tenemos cuidado, a corto o medio plazo o a largo plazo, podemos estar generando un problema de degradación de los suelos, que en estas dos islas puede llevar a un problema importante de desertificación. También has dicho que, por ejemplo, en Fuerteventura están suelos abandonados, bueno, ni qué decir, de las 6.000 y pico hectáreas que había de gavias, pues, no sé, 4.000, una cosa así, probablemente están abandonadas, que con el riego, con aguas regeneradas, podrían ponerse en producción, por ejemplo, para forraje, incluso con plantas autóctonas como tenemos en esas islas y que podrían cubrir gran parte de la inversión que estamos haciendo trayendo el pienso de fuera, que es una barbaridad desde mi punto de vista. Entonces, uso de las aguas regeneradas, sí, soy una auténtica defensora. Por cierto, no hay que olvidar que esas aguas proceden de las aguas de abasto en Lanzarote y Fuerteventura, que a su vez proceden de la desalinización del agua de mar y tienen, yo siempre me gusta decir que el agua tiene memoria, porque en las aguas regeneradas hay algunos elementos como el boro que procede del agua de mar y puede producir fitotoxicidad. Es decir, que por supuesto regeneración al máximo y lo único, control un poco de la calidad, que a veces empiezan muy bien, los EDER funcionan muy bien y poco a poco pues se van empeorando la calidad, simplemente un control más exhaustivo a quien corresponde. Sí, gracias. Marisa, sé que agradecerte por los comentarios. Sé que has sido una defensora no solo del plan, sino del subsuelo y de las características no solo microbiológicas, sino químicas también del agua regenerada. Yo creo que todos coincidimos, ¿no?, en que son fundamentales en Canarias el agua regenerada. Evidentemente lo que tenemos que hacer es controlar más la calidad de las mismas, porque como tú dices, hay un Real Decreto, bueno, una transposición de una directiva europea que se transfiere a un Real Decreto español y que dice las calidades de agua que tiene según incluso los cultivos, cultivos leñosos y otros cultivos herbáceos, que son diferentes las calidades que se permiten para unos y otros. Pero evidentemente en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde no tenemos extracción natural de pozos y galerías, desalinización del agua, y a partir de ahí el agua regenerada vuelve otra vez al sistema.
evidentemente es muy peligroso el contaminar el suelo, el subsuelo, porque eso sí es verdad que cuesta mucho más recuperar si se recupera. Eso sí es verdad que nos podría hipotecar el suelo, no solo ya por las condiciones de los consumidores, sino hipotecar el suelo agrario en futura. Como dices tú, las gavias, es verdad que se han abandonado más del 50% de las gavias, desgraciadamente. Y antes comentábamos una cosa que para nosotros es fundamental, ligado la reutilización del agua y reutilización del agua a los forrajes en Canarias. Eso es fundamental. Nosotros hemos hecho un plan forrajero, una aportación de 4,2 millones de euros en plantas autóctonas de Canarias, en forrajes autóctonos de las islas, que es fundamental porque no es el tema del agua, pero sí va vinculado el tema del agua al forraje a la alimentación. El 50% de los costes de la ganadería en Canarias corresponde a la alimentación. Y nos estamos gastando más de 29 millones de euros en ayuda para la importación fuera de Canarias de la alimentación animal. Con lo cual es fundamental, primero, con el agua regenerada, volver a cultivar nuestro suelo, pero fundamental para la ganadería. El ahorro de costes sería importantísimo para un sector como el ganadero, que lo he dicho, no digo el coste del gobierno de Canarias en subvención son 28 millones de euros. Es decir, el coste real de lo que estamos importando es muchísimo mayor al año para el sector ganadero y los sobrecostes que esto tiene. Y tenemos en Canarias forraje autóctono, tenemos una colección de forraje en Lísия muy bueno. De hecho, que lo hemos exportado a otros países. Yo digo uno, el tecasaste, que se llama el hierro, en Australia, que lo hemos exportado y está plantado para la ganadería, y muchos otros, ¿no? Alfalfa, marafalfa y otros que tenemos aquí muy importantes, y coincido contigo, pero va vinculado directamente al agua, a esa regeneración del agua, evidentemente con los controles de calidad. Entonces, si me permite, le voy a preguntar yo. Yo voy a preguntar como ciudadano, porque yo de agua no... O sea, ya le estaba diciendo a algunos que sé que era para beber, pero aparte para beber y para consumirla no sabía poco. Pero cuando yo empecé mi carrera en Madrid, los canarios teníamos fama de que usábamos la postura de ojos de buey, entrañas de lobo y hacerse el bobo. Y eso de hacerse el bobo era de hacer preguntas que parecían que no tenían importancia. Yo no me voy a hacer el bobo, yo seguro que las preguntas que voy a hacer son sin importancia, pero lo que sí he sido alumno y he estado oyendo aquí a la gente y he tratado de aprender. Y lo primero que he aprendido es el esfuerzo que han hecho las administraciones para coger el tercer ciclo y ponerse al día. Y lo que cuesta, como nos explicaron el último día, y lo estoy viendo aquí, no sé cómo se llama, pero lo que cuesta hacer un plan hidrológico de una isla y el esfuerzo que han hecho todos para ponerse al día en eso. Entonces, hay algunas preguntas que me han surgido, ¿no? Una es, ¿por qué en Canarias hay 7 cuencas y no hay una o 2? Después, la otra es que por qué en el ponerse a desarrollar lo administrativo estábamos amenazados de multas o de por lo menos parada de las subvenciones. Eso se ha recuperado y se ha puesto al día y estamos al día. Pero eso tiene algo que ver con las multas que nos amenazan todos los días en la prensa sobre la recuperación de agua, los vertidos. Seguimos amenazados de multas gordas por Europa por los vertidos. Hay responsabilidad en distintas administraciones, en las locales, sobre los vertidos de agua. Se está haciendo un esfuerzo. Bueno, esas son las preguntas que yo tenía. Muchas gracias. Bueno, no sé si son bobos o no, como se dice, pero son interesantes. Hay una muy interesante que antes la intenté decir y ahora vuelvo a matizarla. Pero la primera, en este caso, hablando de la primera, el esfuerzo, no es fácil. Yo creo que mucha gente, seguramente mucha gente que está aquí ha trabajado. No sé quién hizo la ponencia, si está por aquí, pero hacer un plan es complicado. Cumpliendo la normativa marco del agua es muy complicado, bueno, porque, como dije, participan innumerables administraciones. Es un plan general con un carácter ambiental que hasta entonces no existía. Evidentemente, lo que se intenta proteger es el medio ambiente, garantizando el suministro, garantizando la recuperación de costes, que es muy importante, que es uno de los fallos que nos dijeron del primer ciclo,
a Canarias, no solo a Canarias, sino la recuperación de los costes. Europa marca que la inversión de los fondos europeos tiene que recuperarse en costes y el ciudadano, al final, cuando estamos hablando de los alcantarillados, de la depuración, del saneamiento de las aguas, tiene que pagar el coste de esas infraestructuras. Eso es evidente. Yo creo que eso lo marca Europa muy bien y es algo que se ha corregido y el esfuerzo ha sido importante. Yo sí lo quiero decir, es verdad que no son los planes que a lo mejor nos hubieran gustado tener, porque como decía antes, hay muchas cosas que no se han podido incluir, pero porque estábamos condicionados por plazo, pero lo hemos hecho en 18 meses, cuando hay países completos que han tardado 5 y 6 años en realizar esos planes. Yo creo que el esfuerzo ha sido importantísimo de todos, ¿no? Yo por eso antes de la propia sociedad, de las propias mesas, de toda la sociedad que ha intervenido y que ha incorporado y que ha sumado para que salieran las mejores planificaciones. Es verdad que hay dos cosas. Una son la suspensión de fondos intermedios de los fondos europeos, que sí se produjo, estábamos intervenidos, no teníamos fondos y que ya nos ha levantado la sanción. Otra es la multa. La multa es otra cosa que puede llegar o no, estamos esperando, esa puede llegar o no. Que bueno, la multa, hay que recordar que ya a otras comunidades autónomas ya se la ha puesto. La última fue Andalucía, fueron unos 3, casi 4 millones de euros que le puso de sanción Andalucía a la comunidad autónoma. A nosotros todavía no nos han puesto la sanción, pero son dos cosas diferentes. Hablaba de los vertidos, es decir, enlazabas con la tercera pregunta. Son diferentes, es verdad que teníamos dos advertidas también, una la de Valle de Guerra y otra la comarcal de la zona de Güímar, el Valle de Güímar. La de Valle de Guerra ya también ha sido exenta, Europa hemos cumplido, es decir, además nos ha felicitado por esa gran instalación, con lo cual de las dos que tenía Canarias, una la ha terminado, la otra sigue, pero también es verdad que nos ha dicho que está muy contento porque el Cabildo ha licitado ya esa obra, la ha presupuestado en los próximos años, hasta el 2021-2022, aproximadamente, con una inversión creo que de 13 millones, 14 millones de euros aproximadamente, y que está dentro de la planificación también de los convenios con el Estado, pero que ya el Cabildo ha puesto fondos propios y ha iniciado, con lo cual, en principio, también Europa ha dicho que por lo menos las dos que tenía, quedan 10 en España, una es la del Valle de Güímar, una en Canarias, pero quedan 9 en el territorio peninsular, y por abierta sanción. Entonces, bueno, tenemos que esperar a ver si cumplimos los plazos que el Cabildo, y hemos ido con el Cabildo de Tenerife, hemos presentado en Bruselas, y en principio han aceptado esa gran depuradora comarcal y los plazos que hemos marcado. Bueno, no sabré decir si nos van a sancionar o no. Bueno, ese procedimiento sigue y estaremos a la par para verlo. Y la otra, ¿por qué existe 7 cuencas en Canarias? Bueno, eso es a veces la gran incógnita que antes, bueno, yo creo que los cabildos, de hecho los cabildos ya cumplieron 100 años, son anteriores a la autonomía, muy anteriores a la autonomía de Canarias, hacen su ejercicio como gobiernos insulares potentes con muchas competencias, y en el 2010 pues se decide transferir casi todas las competencias a los cabildos insulares, y es verdad que tenemos casi las mismas que todo el territorio español, las mismas cuencas que todo el territorio español. Bueno, es un fregado que nos podemos meter, pero es verdad que sí teníamos que darle una pensada. Sí, yo antes lo dije, yo creo que Europa lo dijo. Sí. No. Espera que te den el micro porque si no, no te graban. Pero es que, viendo la imagen, este año se ha dado aquí un ciclo, entre otras cosas, del Estatuto de Autonomía. Y unas cosas importantes, de un cambio muy importante en el Estatuto, el tema del agua. En el tema del agua se diferencia las aguas internas de lo que ya la zona estatal, digamos. Entonces, mirando lo que sería está bien clara, definida, lo que sería el régimen de aguas internas. Pero tengo una duda que aquí la pregunté al catedrático que explicó el tema del agua en el Estatuto de Autonomía, que concretamente en el Hierro, la zona que corresponde al discutido Parque Nacional Marino, que según este conferenciante sí estaba dentro de los límites de lo que corresponde ya a las aguas canarias, con lo cual ya la discusión
en relación a la creación de ese parque ya muy distinta que antes del estatuto y ahora. Yo no sé si el consejero tiene alguna información al respecto, o se sale, por eso decía que a lo mejor se sale un poco de lo que es la conferencia de hoy, pero quería aprovechar ya la circunstancia. El que se hacía el bobo era yo, ¿eh? Sí, buena pregunta. No, es verdad que con el Estatuto de Autonomía se delimitan bueno, ahí lo vemos, yo creo que lo vemos perfectamente en el mapa. Hay las aguas interiores y las aguas exteriores, las aguas corresponden al Estado y las aguas corresponden a Canarias, a la comunidad autónoma. Es verdad que el Parque Nacional Marino en principio abarcaba 3/4 partes del agua de la isla, eso fue al principio, se ha ido reduciendo. Y es verdad que hoy, en la reducción, sí, la mayor parte del parque sí está en aguas interiores, pero todavía coge parte de aguas exteriores, todavía lo coge porque en la punta de la Restinga, no sé, ahí se verá, a lo mejor no lo ven muy bien, pero en la punta de la Restinga coge para la parte este de la isla, para la parte este, así para lo que es aeropuerto y Puerto de la Estaca, y esa zona que marca ahí, esa sería de aguas exteriores, no de aguas interiores. La mayoría está en aguas interiores, pero coge aguas exteriores. Pero también es verdad que coge la parte de la reserva, que la reserva, no la integral, que está en aguas interiores completamente, la reserva integral marina del Hierro, pero sí la reserva en su conjunto tiene aguas exteriores, con lo cual todavía sí que tiene que ser una ley estatal la que lo defina, porque desde que coja parte de aguas exteriores tiene que ser una ley estatal la que lo defina. Lo que sí es verdad es que se tiene que hacer una ley específica, una ley completamente específica, porque no existe ahora mismo ningún parque, entonces sería una ley única de Parque Nacional Marino. Pero sí es verdad que con la modificación, sí es verdad que podríamos aludir o se podría entender una reivindicación del pueblo reyo, que es que en ese órgano gestor, que sea el patronato, que tiene la competencia, sí, sea conjunta. La cogestión sea conjunta, que es lo que se pide también por el Hierro, conjunta Estado, comunidad autónoma y las administraciones insulares. Yo creo que ahí, sí es verdad que con el estatuto se puede aclarar un poco, y el Estado también lo puede ver, que puede ser conjunta, que hasta ahora no lo veía, y yo creo que ahora el estatuto nos da un estatus de competencias mucho mayor, importantísimo para todos los canarios, y se podría entender que puede ser conjunta. ¿Alguna pregunta más? Pues con la promesa fiel de que no saldrá de la isla su comentario sobre las cuencas y que vamos a la tendencia de que dentro de unos años tendremos 8 cuencas en vez de 7, pues muchas gracias, señor consejero.